reconocer que nuestro patrimonio cultural o el patrimonio cultural, tanto material e inmaterial, pues forma parte de nuestra historia, nos ayuda básicamente a conocer nuestro pasado para poder nosotros comprendernos, ¿no? En la actualidad, en el presente y proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Entonces, en ese contexto, vamos pues a describir cada una de estas manifestaciones culturales. Acá vemos unas imágenes en esta plantilla y que son parte pues de estas manifestaciones, ¿no? Vemos unas danzas, vemos la gastronomía, estas construcciones, las vestimentas, ¿no? Y estas balsas que vemos aquí en la parte superior derecha, que forman parte, ¿no? Dicho sea de paso, aquí en Huanchaco, pues también parte del patrimonio cultural inmaterial, pues es, ¿no? Estos tejidos, estas confecciones o construcciones de estos caballitos de Totora. Dicho sea de paso que esta tradición, esta costumbre que se ha heredado de generación en generación, poco a poco ya se está perdiendo su práctica, ¿no? Entonces, el patrimonio cultural es, pues, los bienes materiales e inmateriales que nos han heredado nuestros antepasados. Y hay, pues, patrimonio cultural inmueble, patrimonio cultural mueble y el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, el patrimonio cultural inmueble es aquello que es un inmueble, dicho sea de paso, un inmueble histórico, valga la redundancia, ¿no? Es un sitio en el cual está permanentemente siempre en su lugar. Ahí vemos un mural, una muralla del complejo arqueológico Chanchán. Obviamente, pues no se puede trasladar de un lugar hacia otro, por eso es inmueble, patrimonio cultural arqueológico inmueble. No se puede trasladar. Siempre permanece, pues, en su lugar, ¿no? Tal es el caso, pues, que tenemos como, por ejemplo, Chanchán, la Huaca del Sol y la Luna, el complejo arqueológico Marca Huamachuco, el mismo Machu Picchu, que pertenece al patrimonio cultural inmueble. Por otra parte, el patrimonio cultural mueble son aquellos piezas arqueológicas, históricas, que sí se pueden movilizar, que se pueden trasladar de un lugar a otro. Acá vemos, pues, un huaco, ¿no? Vemos una especie de vasija, ¿no? Este componente cultural que utilizaron mucho, ¿no? Nuestros antepasados, y estos son una manifestación cultural elaborada por los moches. Tenemos también estos tejidos que forman parte del patrimonio cultural mueble porque pueden trasladarse de un lugar hacia otro. El patrimonio cultural inmaterial forma parte de nuestra cultura viva. Es aquello que nosotros, de cierta manera, no lo tocamos, no es tangible, ¿no? Pero sí nosotros lo sentimos, ¿no? Y lo vamos expresando. Las danzas, ¿no? Las tradiciones, ¿no? Aquellas manifestaciones que forman parte, pues, de nuestro legado, como por ejemplo, ¿no? Las leyendas, los mitos, ¿no? Las mismas costumbres, ¿no? Y entre otros elementos. El patrimonio cultural subacuático. Hemos visto documentales en donde, pues, dentro del océano, ¿no? En la profundidad del océano y de algunos lagos, pues, se han encontrado, ¿no? Hasta grandes ciudadelas, barcos, y que ahí aún permanece, ¿no? El agua, el mar, los peces, ¿no? Estos animalitos, ¿no? Custodian, pues, este gran museo, así lo categoriza, pues, la UNESCO, ¿no? Como un gran museo acuático. El patrimonio cultural industrial, pues, como consecuencia de la revolución industrial, pues, quedaron, ¿no? Algunas piezas culturales, como por ejemplo este ferrocarril, ¿no? Además de estas fábricas, pues, antiguas que forman parte de lo que es el patrimonio cultural industrial. El patrimonio cultural documental, ¿no? Son aquellos, pues, registros a través de diarios, a través de revistas, ¿no? Escritos, libros, que nos dejan, pues, un conocimiento, ¿no? Conocimiento científico, historias, poemas, ¿no? Y entre otros elementos, pues, que tienen que ver con el tema de el patrimonio documental.
Ahora, existe una ley, es la ley 28296, que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Esta ley protege los derechos culturales, es decir, genera derechos culturales, ¿no? Entonces, hemos visto en ese vídeo, a modo de caricatura, cómo esos niños pues estaban jugando fútbol dentro de un sitio arqueológico, o cómo iban a escribir, ¿no? También en una pieza pues arqueológica. Y esto, pues, cuando son identificados o si son, pues, vistos estas personas en el acto, eh, pues pierden no, el derecho, pues, a su libertad. Hay pena de cárcel por ello. Entonces, en el artículo 2 dice, se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la nación toda manifestación que ser humano, material o inmaterial que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre lo que existe la presunción legal de hacerlo. Dichos bienes tienen condición de propiedad pública o privada, con las limitaciones que establece esta ley, ¿no? Entonces, el atentado contra el patrimonio, pues, conlleva a la privación de la libertad. Ojo, chicos, si no lo sabían, hoy saben que existe la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, que es la ley número 28296. Entonces, el patrimonio cultural arqueológico, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, piezas, dos monumentos. Por un lado tenemos, pues, al complejo arqueológico Marcahuamachuco. Este sector se llama el sector de las torres rectangulares, el que está arriba, ¿no? Esto forma parte del patrimonio cultural arqueológico, ¿no? Y que es inmueble, ¿no? Porque eso no lo vamos a mover, ¿no? Entonces comprenden los bienes culturales provenientes de épocas prehispánicas, el patrimonio cultural arqueológico. Acá tenemos también Machu Picchu, ¿verdad? Tenemos a Machu Picchu, ¿no? Por otro lado también, pues, tenemos acá, este es el sector Cerro de las Monjas, ¿no? En la parte superior izquierda, que también que forma parte del complejo arqueológico Marcahuamachuco, ¿no? Y que forma parte del patrimonio arqueológico, ¿no? Y que es inmueble. Tenemos las cabezas clavas de la cultura chaví. Tenemos acá, ¿no? La Huaca y la Luna, ¿no? De esta gran cultura moche. Por acá tenemos pues la portada del sol, se llama, ¿no? De la cultura tiahuanaco, si más no me equivoco, si más no me equivoco. Y que forman parte del patrimonio cultural arqueológico inmueble, porque no se puede trasladar de un lugar hacia otro. Ojo que estoy repitiendo esto en cada momento, así que hay que tomar en cuenta aquello que yo repito, replico, ¿no? Constantemente. Es porque, si lo repito constantemente, es porque quiero que se les quede, ¿no? Esta parte. Por otra parte, el patrimonio cultural arqueológico mueble es aquello pues, que sí se puede trasladar, lo habíamos manifestado hace un momento, ¿no? Acá tenemos pues piezas arqueológicas, pero que forman parte, ¿no? Del patrimonio mueble. Acá tenemos pues este cerámico, ¿no? O este huaco, como algunos lo llaman. ¿No? Tenemos aquí el tumi, ¿no? Que es parte de la orfebrería, pues, mochi, ¿no? Este es un producto, pues, que se ha elaborado, ¿no? Por esta práctica de la orfebrería, ¿no? En estas antiguas culturas y que es parte del patrimonio cultural arqueológico mueble. Acá tenemos esta textilería, ¿no? Los grandes tejedores, pues, estuvieron, ¿no? En los Paracas. Fueron grandes tejedores, hicieron, pues, unos trazados y unos dibujos espectaculares y que hasta hoy, ¿no? Los científicos, los investigadores se preguntan, ¿no? ¿Cómo tuvieron tanta precisión, ¿no? En el dibujo, pues, de esto, ¿no? Dentro de los tejidos. Acá tenemos el quero, ¿no? Una vasija, ¿no? Bastante importante, una vasija ceremonial, que forma parte del patrimonio cultural arqueológico. Entonces, pero habíamos visto, ¿no? Que este patrimonio necesita ser cuidado, necesita ser salvaguardado, necesita ser, pues, resguardado. ¿Y debido a qué? ¿Por qué? Porque hay factores que ponen en riesgo, ¿no? El patrimonio, ¿no? Como por ejemplo el huaqueo. Hemos visto, ¿no? En el vídeo de que hay personas con actitudes inescrupulosas que justamente huaquean, buscan, excavan, ¿no? Sin ninguna formación técnica, ¿no? O sin ninguna orientación técnica, ¿no? Para poder, pues, como lo hace un arqueólogo, lo hace un conservador, ¿no? Y su fin único es simplemente encontrar piezas
¿no? Históricas, arqueológicas, ¿para qué? Para que lo vendan pues en el mercado negro, ¿no? Ahí se vende a bajo precio, hay personas no particulares que los compran porque son coleccionistas, y así se va moviendo el mercado negro, ¿no? Pero generan un gran atentado porque todas estas piezas que encuentran, ¿no? Estos investigadores, arqueólogos, ¿no? Historiadores, también antropólogos, cada pieza que se va encontrando, se va hallando, no se va recopilando, esas piezas nos ayudan a construir nuestra historia. Y cuando construimos nuestra historia, nos ayuda a comprender quiénes hemos sido y qué forma, ¿no?, de vida, cuál fue nuestro sistema económico, político en aquellos momentos. Entonces es importante para poder conocer nuestra historia, ¿no? Y si es que pues estos malos elementos no siguen generando esta práctica, pues lamentablemente nuestra parte de nuestra historia va a ser, pues, ¿no?, prácticamente cancelada. Es por eso que se crea esta ley, la ley 28296, ¿no? La ley general del patrimonio cultural de la nación, debido a estos actos, pues, vandálicos, ¿no? El robo o sacrílego, ¿no? Eso se produce, ¿no? Cuando alguien va a una iglesia y se roba cualquier pieza, pues, de una iglesia, ¿no? Una cruz, o de repente la estatuilla, ¿no?, de algún santo, ¿no? Y eso ya ha pasado, hay muchos casos de eso, ¿no? Y que han hecho noticias. Entonces, ese es el robo y sacrílego, que también es penado. También esta ley protege el patrimonio cultural, no solamente el patrimonio cultural de la nación, no solo protege a los sitios arqueológicos, sino a todo el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es lo arqueológico, es lo mueble, es lo inmueble, pero también es lo histórico, es decir, desde la llegada de los españoles nos dejaron estas hermosas iglesias, nos dejaron estas hermosas construcciones. Ya en época republicana hubieron, ¿no?, extraordinarias construcciones también, y que forman parte, ¿no?, de nuestro legado histórico, y que forman parte de nuestro patrimonio cultural de la nación. Aquí en la parte inferior izquierda vemos actos vandálicos en donde algunas personas han ido y han pintado, ¿no?, un mural no arqueológico. Entonces, lamentablemente, pues esto deteriora, ¿no? Deterioran estos muros, estas construcciones, esas pinturas ya no se pueden sacar, porque si tú las quieres sacar, quieres lavarlas o quieres cincelarlas, pues vas malogrando la construcción original, el diseño original de esta muralla. Y ya no se puede eso, puedes recuperar. Entonces eso es un acto de vandalismo. Pero también, y todos estos, el vandalismo, el huaqueo, el robo sacrílego, son factores antrópicos. Son factores antrópicos que ponen en riesgo el patrimonio cultural. Antrópicos, ¿por qué? Porque son provocados por el hombre. Pero también hay desastres naturales que ponen en riesgo el patrimonio cultural, como por ejemplo los incendios, ¿no? Los desastres naturales, los incendios, por ejemplo, pues, ¿no? Generalmente en la sierra los sitios arqueológicos, pues, no están en un contexto, en un territorio en donde en las zonas aledañas, pues, hay grandes pastizales. Y el sol, pues, como es seco, ¿no?, se calienta, pues, y estos pastizales, ¿no?, estas chacras también comienzan, pues, a recalentarse y comienzan, pues, a incendiarse. Y el humo, ¿no?, y las cenizas, pues, se pegan en los muros, se hacen negro, y después es muy difícil, pues, no poder recuperar aquello, pues, que ha sido dañado. Las lluvias, los vientos huracanados, los mismos terremotos, ¿no?, o los huaicos, pues, que forman parte de los desastres naturales y que, pues, ponen en riesgo, ¿no?, el patrimonio cultural. Sin embargo, pues, estas construcciones han sido tan extraordinariamente edificadas que hoy por hoy perduran. Hoy por hoy perduran. Entonces, hemos visto, ¿no?, un complejo arqueológico Chan Chan, que está ubicado en una zona, en un punto geométrico estratégico, por donde pues ni las lluvias, ni los terremotos, ni los huecos que hoy a nosotros nos hacen daño, nos ponen en riesgo, pues les ha hecho daño a ellos. Entonces nosotros, es lógico suponer que ellos en aquella época sabían de que por aquí, en nosotros, donde estamos ubicados, donde está ubicada la ciudad de Trujillo, pues es el cauce natural de un río.
Es el cauce natural de una desembocadura. Es el cauce natural por donde pasan estos ríos cuando se producen los huaicos. Entonces, nosotros como investigadores seguramente suponemos que, como hipótesis, que cuando existían los moche, cuando existían los chimú, o habitaban en estos territorios, pues seguramente había una gran desembocadura, ¿no? Acá en la ciudad de Trujillo. ¿No? Entonces, pues por eso que ellos se ubicaron, ¿no? A los costados, ¿no? Por allá por Huanchaco y aquí, ¿no? Por estas partes de Moche, ¿no? Por el Valle de Moche, ¿no? Entonces, ¿no? Sin embargo, pues, cuando llegaron los españoles, colonizaron toda esta zona, construyeron sobre el cauce original donde está la desembocadura, pues, de un gran río, ¿no? Pues hoy las consecuencias nos afectan a nosotros, ¿no? Esas causas, somos, ¿no? Efecto de ello. Entonces sé que se están haciendo, sé que el hombre puede dominar la naturaleza, pero cuando la naturaleza se enfurece, no hay quien la pare. Sé que se han reforzado, ¿no? Esos lugares por donde desemboca, ¿no? El río, no me acuerdo bien cómo se llama, pero que de cierta manera esto va a evitar, ¿no? Que estos huecos que se han producido años atrás, pues se vuelvan nuevamente a producir. Sin embargo, yo he dicho, la naturaleza, pues, es tan fuerte que a veces no podemos dominarla, ¿no? Entonces, ojo con ello, ¿no? Entonces, el patrimonio cultural es importante porque es parte de nuestra herencia, forma, ¿no? Nuestra herencia en realidad, de manera general, contribuye a formar nuestra identidad, porque nosotros nos sentimos identificados, ¿no? Con aquello que nos han dejado nuestros ancestros, nuestras culturas, estas antiguas sociedades, nosotros hinchamos el pecho, ¿no? Y nos sentimos orgullosos porque en el mundo en su totalidad habla de Perú, ¿no? Y de estas grandes culturas que tuvieron grandes arquitectos, que tuvieron grandes diseñadores, ¿no? Fueron culturas avanzadas en aquella época y que hoy por hoy pues es inexplicable cómo lograron construirnos semejantes monumentalidades. Entonces nos genera es un sentido de pertenencia, ¿no? Porque todos estos bienes culturales nos permiten ahondar en el conocimiento de nuestro pasado. Y esto nos ayuda, como les manifesté hace un momento, a comprender nuestro presente. Entonces, pero esto es parte, digámoslo de esta manera, forma parte de lo que es el patrimonio cultural material, ¿no? El patrimonio cultural material mueble y el patrimonio cultural material inmueble. ¿Saben cuál es la diferencia entre estas categorías, ¿no? Lo inmueble y lo mueble. Pero también tenemos el patrimonio cultural inmaterial. Y el patrimonio cultural inmaterial, pues son aquellas manifestaciones culturales que forman parte de lo que se denomina la cultura viva, ¿no? Aquellas tradiciones o expresiones que han sido heredadas y que aún se siguen manifestando, ¿no? Lo arqueológico, mueble e inmueble, o histórico también, pues, lo dejaron, ¿no? Nuestros antepasados, pero están ahí, y están ahí para ser investigados. Lo inmaterial también nos han heredado nuestros ancestros, pero hoy se siguen manifestando, hoy se siguen expresando. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? La fiesta patronal, ¿no? En Huamachuco, que se celebra entre julio y agosto. Es una fiesta extraordinaria y se inicia pues con la parada del Gallardete, así se llama. Entonces, esta fiesta tradicional, ¿no? De la parada del Gallardete consiste en que la población se va, ¿no? Se va la comisión y toda la población se va, ¿no? Ahí a los bosques y buscan pues un madero, ¿no? Un árbol bastante grande, lo más grande posible que sea, para que sea pues plantado en la Plaza de Armas, ¿no? Se va toda la comunidad, llevan comida, llevan su coca para que vayan chachando,
¿no? Y se van, pues, ¿no? En una suerte de peregrinación, deshojan, lo cargan, lo jalan con sogas, llegan, pues, a la plaza de armas y lo introducen en ese hoyo grande y lo paran con sogas, es toda una travesía, todo lo que sucede en ese movimiento ritualístico. Entonces, hablo de ritualidad porque muchos de los pobladores y muchos de aquellos que presencian, pues, esta gran manifestación, no saben cuál es el significado cultural, ¿no? Y aquello que todo este simbolismo que está oculto dentro de ello y que es un ritual que ha sido heredado y que hoy lo seguimos expresando, lo siguen expresando los guamachuquinos. Entonces, recuerden, chicos, que en Huamachuco hubo una gran cultura que se llamaron los huamachucos. Y los huamachucos habitaron en esas zonas de Huamachuco y de Sánchez Carrión. Marca Huamachuco fue un gran templo que quedaba en la parte más alta, pues, de Huamachuco. Y lo llamaban el templo de Catequil, que era un gran oráculo. Y el oráculo de Catequil, pues, era visitado por los grandes, pues, gobernantes, ¿no? Porque recuerden que en el Perú habían muchos pueblos, muchas sociedades, muchas culturas o señoríos que tenían sus propios gobernantes, entre ellos los incas. Entonces Atahualpa vino al templo de Catequil para que le dijera si él iba a ganar o perder la guerra que tenía contra su hermano Huáscar. Y el oráculo le dijo de que iba a perder, se enojó, ¿no? Y incendió, mató a las personas, a todos los sacerdotes. Atahualpa, pues, la historia nos cuenta, pues, buenas cosas, pero fue un gobernante, fue un guerrero despiadado, no les daba tregua, pues, a sus oponentes. Entonces, volviendo al tema, ahí habitaron los huamachucos. Entonces, ellos han heredado esta gran tradición, como muchas culturas la practicaron, ¿no? Algunos lo llaman el palo cirulo, pero este ritual es diferente. Es diferente al palo cirulo porque tiene toda una suerte de ritual desde un inicio, desde la búsqueda del madero, que se van, ¿no? En una suerte, pues, de minca, ¿no? Se van todos, preparan comida, ¿no? Preparan la chicha de jora, y es una gran algarabía, un gran júbilo. Pero como les digo, hay un simbolismo oculto ahí, y es pues el culto, ¿no? Digamos, a la práctica del sexo. Pero no la práctica del sexo como hoy nos lo hacen ver, como el sexismo, ¿no? Que pues hoy se ve esto como una suerte de diversión, como una suerte de satisfacer esa necesidad que tienen algunos. Antes el sexo, pues era un culto, era una práctica sagrada entre el dios varón y la dios fémina. Una práctica en donde estos dioses se unían y creaban un nuevo ser. Entonces, estas antiguas culturas le rendían culto, ¿no? A este momento mágico religioso, y lo representaban, pues, a través, ¿no? De este madero, que el madero representa el falo varonil, falo, o el pene. Y el hoyo en la plaza de armas donde se planta ese falo o este madero, pues, representa el útero de la mujer. Y de esa manera movían, ¿no? Se movían de una manera mágico-religiosa. Era su tradición, ¿no? Era su tradición, era una costumbre que pues lo escondían, ¿no? Esta práctica lo comenzaron a crear tras pues la llegada de los españoles y cuando impusieron, ¿no? El catolicismo, pues, y cada vez que aquellas poblaciones pues practicaban, ¿no? Practicaban estos rituales, pues eran condenados, ¿no? Por la iglesia, ¿no? Eran condenados, pues, pues eran ahorcados, eran muertos, ¿no? Eran asesinados, pues comenzaron a surgir formas de seguir practicando estas tradiciones, de seguir practicando estos rituales,
porque era parte de su idiosincrasia, porque era parte, ¿no? De lo que era, pues, sus tradiciones, y lo ocultaban, y lo ocultaban, ¿no? Y de esta manera, pues, lo iban manifestando. Entonces, esto es el significado, ¿no? El significado mágico religioso de lo que es, pues, y les pongo como ejemplo esto como parte del patrimonio cultural. A ver, perdón, chicos. Entonces, a ver. Entonces, este es un ejemplo que les estoy precisando frente a lo que es el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Entonces, hay una ritualidad que aún nosotros seguimos manifestándola y que no pasa solo en Huamachuco, sino en diferentes partes, ¿no? Del Perú. Y no solamente, por ejemplo, esta costumbre, ¿no? Esta gran tradición, sino también la música, ¿no? Ahí en el mismo Huamachuco hay una música que se llaman, los músicos, se llaman los chirocos, y que están pues con su flautita, con su zampoña y están con una especie de tamborcito tocando y que algunos, ¿no? Se está perdiendo esta práctica de esta música, pero aún se sigue manifestando, así también como las danzas, ¿no? Por Santiago de Chuco, los danzantes de los payos, ¿no? O la danza de los incas, ¿no? O los danzantes de las tijeras, ¿no? Y la gastronomía, ¿no? Acá tenemos pues en Moche, pues esta sopa teóloga, y el mismo ceviche de repente, ¿no? O el baile, pues, o la danza en la marinera, ¿no? Entonces, el patrimonio cultural inmaterial son estas tradiciones, estas expresiones que hoy se siguen manifestando y que algunos lo denominan, la UNESCO lo denomina cultura viva y que han sido heredadas por nuestros antepasados y que forman parte de nuestras tradiciones, ¿no? Orales, también las artes, y que hoy, pues, se trata de preservar esto a través de concursos, ¿no? De las artes, a través, pues, de estas competencias que hay de músicos, de danzas, ¿no? Y que esto ayuda, pues, de cierta manera a que esto prevalezca, a que se salvaguarde, ¿no? Entonces, esto es parte de aquello, les dije también de la confección, pues, de los caballitos de totora, que es una práctica ancestral y que se está perdiendo esta práctica. Sin embargo, tengo entendido que desde la Escuela de Antropología, ¿no? Y también en cooperación con la municipalidad se busca justamente seguir, ¿no? Salvaguardando esto, ¿no? Haciendo que, pues, se enseñe, ¿no? A las poblaciones que son tradicionales de Huachaco y que son descendientes directos de los Chimú. Entonces, hay, ¿no? Muchos, ¿no? Descendientes directos de los Chimú en Huachaco que han sido identificados, ¿no? Y que, pues, son parte también del legado, ¿no? Entonces, esto es lo que sería, pues, la cultura viva. ¿Cómo podemos proteger algo que no tiene forma? ¿No? Es decir, no tiene forma, pero lo sentimos, ¿no? Y lo expresamos. Entonces, nosotros necesitamos comprender esto, necesitamos entenderlo para saber que esto forma parte de nuestra cultura y que es lo que reafirma lo que es nuestra identidad cultural. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto? Bien, dicho esto, quedó pendiente la exposición, la presentación del producto de la semana. Vamos pues a dar inicio a ello con el grupo número uno. Entonces, el grupo número uno hace su respectiva presentación del producto de la semana. A ver, del producto de la semana número 11. ¿Bien? Está bien, profesor. Bien. Grupo número uno, por favor, adelante.
Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, adelante, por favor. Bien. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a tocar el punto de la globalización cultural en el Perú. En esta oportunidad, el grupo número 1 les va a dar a conocer tanto la definición como impactos negativos y positivos. Primero, empezando con la exposición, vamos a definir qué es la globalización cultural. Pues la globalización cultural es un proceso que influye directamente en el trabajo de los medios de fusión de muchos estilos de vida y costumbres, cuyo objetivo es hacer que esta cultura sea cada vez más similar en muchos países. Es decir, este concepto hace referencia al hecho de compartir la manera de vivir. Se pueden apreciar ejemplos de globalización cultural en aquellas costumbres que han sido adaptadas a las características de otras, es decir, se redefinen. Y esto es observable a través de las expresiones artísticas, la moda, la gastronomía, la música, entre otros, que se dan en cualquier país. Para ello, le voy a dar el pase a mi compañero para que explique los impactos positivos. Profesor, disculpe, antes de que prosiga con la exposición, eh, eh, el- la exposición debería ser de la infografía hecha sobre discriminación y marginación cultural, ¿verdad? Correcto, sí, no lo quería interrumpir, pero sí, dije la semana 11, ¿sí? Entonces, sí, yo veo que sí lo han hecho, entonces adelante, continuemos con discriminación. Esto ya lo hemos visto ya. Está bien, profesor, entonces comparto la otra. Sí, por favor, chicos, por favor. Listo, ok. Nuevamente, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a tocar el punto de discriminación y marginación cultural. Esta vez el grupo número 1 va a tocar los siguientes temas basado en un artículo de la señora Isabel Hernández. En la parte de introductoria, este artículo nos habla de que el nocentrismo promueve las conductas xenofóbicas, prejuiciosas y descalificadoras. Tanto en América Latina y el Caribe son aquellas zonas de mayor concentración de este fenómeno. Según Berger y Luckman, ellos afirman de que la construcción social de la realidad existe en dos sociedades, además de que la exclusión económica de los indígenas, afrolatinos, afrocaribeños y de otras colectividades descalificadas se basaron en discriminaciones generales o comunes. Por parte de la desmovilización autodestructiva de las sociedades discriminadas, se dice de que las sociedades más avanzadas están cada vez más diversificadas y dentro de ellas conviven personas y grupos con diferentes identidades, lo que conllevaría a que estas personas sean discriminadas por diferentes motivos. Por ello, al prevalecer dicha discriminación, se forma la resistencia étnica, la cual consiste en que el grupo socialmente degradado entre en un conflicto con el grupo étnico antagónico. Por lo tanto,
Es necesario que se produzca una reorientación de la conciencia para que exista una autoafirmación étnica, cultural como pueblo. Muy bien, siguiendo con la exposición, la tercera parte justamente de este artículo viene a ser el subtítulo del tercer milenio y los pueblos indígenas de nuestra región. Pues aquí habla justamente de la transformación de los jóvenes en las nuevas generaciones, los cuales van a dirigir en este mundo. Pues aquí se van a encontrar las expresiones y valores de una cultura de enclave, la cosmovisión autóctona con una imaginaria social modernizante. Los conflictos entre los antiguos y nuevos liderazgos se continúan en una escisión comparable a la forma exógena que han producido durante décadas los partidos políticos, diversas iglesias o sectas religiosas. Como cuarto subtema tenemos a la estrategia regional integral de disminución del prejuicio étnico y la discriminación cultural. Pues aquí los gobiernos, que son los formadores de la opinión pública, el sistema político y amplios sectores de la sociedad civil, continúan expresando sus preocupaciones para combatir la discriminación cultural y así poder implementar una estrategia integral, la cual deberá inscribirse en un diseño de políticas públicas que se defina como un proceso de largo plazo y que contemple etapas a transitar. Esa fue la exposición del Grupo 1. Muchas gracias. Bien, muy bien. Ese es el grupo número 1. Pasemos pues al siguiente grupo, el grupo número 2, por favor. Dejemos de compartir. Muchas gracias. Sí, profesor. Ahora comparte el grupo 2. Ok, listo. Bueno, en el día de hoy, bueno, el grupo 2 va a presentar su infografía que titula Discriminación étnica y cultural en base al artículo de Isabel Hernández. Hemos logrado identificar estos 5, se podría decir, subtítulos en sí, que nos va a permitir entender de mejor manera este artículo, ¿no? En los primeros tenemos a los intentos de asimilación del discriminado. ¿En qué consiste esto? Se trata de una descalificación permanente que va a recibir el discriminado, ¿no? Ciertamente, que hace que se termine reconociéndose y autodefiniéndose como tal, o sea, como discriminado, ¿no? Llegando a aceptar términos de degradación, que muchas veces estos términos de degradación van a ser hirientes, pero que de una manera u otra, de tanto que se les repite o de tanto que esta persona vive en ese entorno, va a hacer que se termine reconociendo de tal manera, ¿no? Y estos grupos étnicamente discriminados internalizan, ¿no?, las pautas culturales del opositor étnico o racial, de tal manera que se van a ver evidenciados porque van a presentar, ¿no?, negando su pertenencia u origen racial. O sea, se podría decir, estas pautas culturales que se les da por parte del opositor, va a hacer que nieguen su origen, ¿no?, que no lo quieran, y van a tratar de asimilarse a la sociedad global, o sea, los estereotipos, tal vez, ¿no?, adaptándose y negando o despreciando también ellos mismos de su pertenencia y origen racial. Al transitar por este estadio, ¿no?, de conciencia asimilacionista, intenta integrarse al grupo social y étnico hegemónico. O sea, las personas que son discriminadas, ciertamente van a ser de que quieran, intenten, ¿no?, se podría decir, cumplir con estos estereotipos o ser parte de, ¿no?, de lo que se podría decir la mayoría. Pero ciertamente, ¿no?, este estadio no los libera de su condición de discriminados, ya que por más que se den estos intentos, su condición sigue siendo la misma, porque lo siguen tratando de la misma manera, ¿no? Y también va a generar esto una reacción negativa contra su adscripción etnocultural,
¿no? Como habíamos mencionado, va a negar y, y va, no va a aceptar su origen o raza, ¿no? Ahora le paso a mi compañera Luisiana. Sí, bien, continuando con la exposición, hablaré acerca de la resistencia y la reorientación de la conciencia étnica. Bien. En la resistencia podemos observar que existe un estadio de conciencia defensiva o de resistencia étnica, en el cual surgen tres marcados sentimientos, que serían el conflicto, la rebeldía y el reconocimiento como las diferencias que se crean entre razas. Asimismo, existe una comparación entre ellos, es decir, los indígenas llaman a los criollos flojos, ignorantes y borrachos, mientras que los criollos llaman ladrones, embusteros y violentos a los indígenas. Asimismo, genera consecuencias como, por ejemplo, fortalecen el racismo y sus conflictos, transforma el opositor étnico en un enemigo étnico cuando debería ser todo lo contrario. Asimismo, genera un obstáculo en la participación económica y social de los individuos. Y finalmente crea enfrentamientos. En la reorientación de la conciencia étnica, podemos observar que existen dos formas que generan la permanencia del fenómeno discriminatorio del racismo y la intolerancia. En la conciencia étnica asimilatoria podemos reconocer que es descalificadora de la propia étnica, y la resistencia étnica, que es irreflexiva e irresistente. En la búsqueda de una integración social igualitaria, es la necesidad de autoafirmación de la personalidad étnica para revitalizar las culturas marginadas. En este caso, la finalidad es reorientar a la conciencia, ya que la autoafirmación étnica y cultural debe generarse como pueblo. Asimismo, el crecimiento y desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Le doy el paso a mi compañera. Continuando con la parte del tercer milenio y los pueblos indígenas de nuestra región, con el comienzo y surgimiento del nuevo siglo se volvieron notables diversos fenómenos que son parte de procesos históricos de etnocentrismo y prejuicio social, como por ejemplo la internacionalización de la economía, que agudiza lo que son las diferencias ya impuestas en distintos sectores de la población, además de las pocas oportunidades laborales, la desigualdad y la discriminación que están sujetas a diversas áreas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Si bien las nuevas tecnologías han representado un avance en el desarrollo de las grandes y pequeñas ciudades, también ha evidenciado la existencia de zonas marginadas, dirigidas mayormente a lo que son los pueblos indígenas. La presencia de la globalización destruye la pluriculturalidad y respalda la prosperidad del sector primario del trabajo de las tierras. Asimismo, sustituyendo la ostentabilidad y sustentabilidad por tecnicismo burocrático y desamparo crediticio. Estos elementos se convierten en principales riesgos de peligro y perjudican a los campesinos. También es inevitable no mencionar cómo estos pueblos indígenas, sumado a los afrolatinos y afrocaribeños, son víctimas de discriminación étnica, racial y xenofóbica. Han estado bajo exclusión y dominación durante siglos, pero a principios del nuevo milenio se ha evidenciado en distintos aspectos, como el hecho de que su sector posee bajos indicadores económicos y sociales, así como un escaso acceso a instancias decisorias, y su cultura posee además un escaso reconocimiento. Doy paso a mi compañera Karen para que continúe la exposición. Sí, buenas noches. Bueno, para culminar la exposición tenemos a lo que es la estrategia regional integral de disminución del prejuicio étnico y lo que es la discriminación cultural. Pues los gobiernos de la región son formadores de la opinión pública, del sistema político, y son amplios sectores de lo que es la sociedad civil. Y estos van a continuar expresando sus preocupaciones por lo que es la necesidad de combatir estas consecuencias negativas de la discriminación cultural y lo que es el prejuicio étnico en América Latina y el Caribe. Ahora, por esta razón es que todas las estrategias de lucha contra la pobreza se van a plantear en lo que es el marco de un discurso de respeto por lo que es la identidad étnica y la idiosincrasia cultural.
Si nos basamos en un análisis sobre tendencias sociales y económicas a lo largo del tiempo, va a resultar difícil imaginarnos futuros escenarios donde haya una sobrevivencia próspera, donde haya una sobrevivencia equitativa, autosostenible, con una sustentabilidad ambiental. Pese a todo ello, pues muchos intentos se van a ofrecer en el contexto de los pueblos indígenas y es preciso hacerlo en forma integral y coordinada. Esta suma de esfuerzos, liderada por lo que son las organizaciones indígenas o en coordinación con ellas según los diversos contextos nacionales, podría conducir lo que es la implementación de una estrategia integral para la disminución de la discriminación cultural y el prejuicio étnico en América Latina y el Caribe. Y estas comprenden lo que son las siguientes acciones, como tenemos ahí lo que es el respeto, que es una organización comunitaria, las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, en esencia y espíritu de estas políticas y acciones van a estar destinadas a disminuir este fenómeno de discriminatorio. Sus dos principios básicos deberán orientar los programas a implementar, como es la autodeterminación, que es como el accionar de una comunidad en el proceso de poder constituirse en sujeto de su propio desarrollo, y el de la autogestión, que va a ser como un instrumento de injerencia y aprendizaje de dicho accionar frente a los quehaceres concretos de la producción, del medio ambiente, de la salud, de la educación y la cultura. Luego tenemos lo que es propiciar el empleo a nivel local, para poder abrir fuentes de trabajo accesibles a los recursos y habilidades disponibles de estas poblaciones que están aisladas, se van a poder desarrollar a través de lo que son las políticas de desarrollo económico y de infraestructura, que sobre todo esto se va a dar en un nivel local y descentralizado. Tenemos lo que son la articulación de las acciones públicas, que ahí está lo que es la educación, los derechos civiles y humanos, está la salud integral y la protección del medio ambiente, y tenemos por último el fomento del crecimiento económico comunitario. Luego está lo que son los diseños de políticas públicas, pues una estrategia regional e integral de esa naturaleza deberá pues inscribirse, ¿no?, en un diseño de políticas públicas que se defina como un proceso que es a largo plazo y contemple etapas a transitar que se visualicen como necesarias en un proceso de implementación de diversos lineamientos políticos, que van a estar obviamente orientados a la disminución de la discriminación cultural. Ahí tenemos lo que son las decisiones de política comunicacional. Está el destierro de mecanismos de defensa, la revitalización de la identidad y la autoafirmación de la personalidad. Muchas gracias. Esta ha sido toda nuestra exposición. Bien, bien, excelente, ¿no? Entonces, la autora, pues, nos da una buena precisión respecto a cómo, pues, se concibe lo que es la discriminación, a tal punto de normalizar, ¿no? Aquellos que sufren de ello, pues, no, no de verlo como algo normal, ¿no? No, interesante cómo lo plantea esta autora. Bien, gracias al grupo. Continuamos con el siguiente, por favor. Sí, profesor, ahora compartimos. Sí, profesor, buenas noches. En este caso, el grupo 3 va a exponer su infografía sobre la discriminación étnica y cultural, sobre el artículo que hemos leído de Isabel Hernández. Con primera tenemos la introducción de etnocentrismo, que ahorita le doy paso a mi compañera para que le explique sobre este punto. Sí, bueno, Isabel Hernández nos menciona que el etnocentrismo es un fenómeno social ancestral que va a activar las conductas xenofóbicas, prejuiciosas y descalificadoras de él mismo hacia otra persona. Pero irónicamente, también busca garantizar el reconocimiento de esa persona. Entonces, es imprescindible para consolidar su propia identidad todo el modelo de la democracia, el etnocentrismo. De paso a mi compañera. Como segundo punto tenemos lo que es la desmovilización autodestructiva de las sociedades discriminadas. Como consecuencia de una descalificación permanente de sus pautas de conducta, de sus creencias, de las expresiones de su propio lenguaje, el discriminado termina reconociéndose y autodefendiéndose como tal. Llega a aceptar los términos de la degradación, asume con naturalidad los adjetivos descalificadores que tradicionalmente le ha atribuido y se desvaloriza.
Un comportamiento habitual de los grupos étnicamente discriminados es internalizar las pautas culturales del opositor étnico-racial, sobrevalorándolas e imitándolas tanto como les sea permitido. Como lógica contrapartida, desvaloriza las propias y acepta las justificaciones externas de descalificación de su propia etnia. Ahora de pase a mi siguiente compañera que le voy a explicar el tercer punto. Bien, la asimilación del discriminado. Isabel nos menciona que esta es una consecuencia de la constante discriminación, de la descalificación que se le hace a este discriminado. Nos dice que el primer intento de este sujeto es negar su pertenencia, su origen, y tratar de asimilar lo de la sociedad global. Esto restándole significado a sus propias particularidades, a aquellas diferencias que lo hacen único. Quienes transitan por este estado de lo que Isabel llama estado de conciencia asimilacionista, procuran asimismo acceder a posiciones de clase más ventajosas, pero la comprobación empírica ha demostrado que este intento de integrarse al grupo social y étnico hegemónico generalmente no los libera de su condición de discriminados, sino más bien es una máscara, que Isabel nos menciona que ni siquiera es advertida por la sociedad mayoritaria. En otras oportunidades es denunciada por ella y la mayoría de las veces es rechazada. Este enmascaramiento y proceso que desencadena no son neutros para la construcción de la identidad grupal de aquellos discriminados. Cada máscara la va cambiando en su esencia y con el correr del tiempo la superposición de sucesivos enmascaramientos impide que se registren los mismos rasgos identificatorios. Y entonces nos menciona que estamos en presencia de otro proceso de autoadscripción, manifestado a través de una expresión distinta de la cultura. Y que esta nueva identidad da cuenta de lo perdido, tanto como de lo conservado y de lo recientemente adquirido. Pero nada de estos complejos procesos que se mencionó anteriormente logran combatir la descalificación social, sino más bien la tapan. Le doy paso a mi siguiente compañera. La resistencia. En este punto, Isabel nos trata de hablar sobre la permanencia que hay en las descalificaciones desde el origen y la cultura, y también sobre lo que hay entre el discriminado y este conflicto que existe entre ser rebelde y enfrentar al pueblo. También nos toca un punto nos habla cómo respetar al fenómeno discriminatorio, o sea, el grupo afectado, cómo reacciona con simetría de irracionalidad en cuanto a los fundamentos de sus prejuicios. Y también nos habla sobre el criollaje de los indígenas, como se les menciona que son flojos, ignorantes y borrachos, que son términos peyorativos y generalizables, que también revierten, y para la población indígena, que más o menos nos habla sobre que son los blancos o criollos, o como lo suelen llamar en algunas ocasiones, los ladrones, embusteros y violentos. Eso es todo por mi parte. Como último punto tenemos estrategia regional e integral de disminución del prejuicio étnico y la discriminación cultural. Los gobiernos de la región, los formadores de la opinión pública, el sistema político y amplios sectores de la sociedad civil continúan expresando sus preocupaciones por la necesidad de combatir las consecuencias negativas de la discriminación cultural y el prejuicio étnico en América Latina y el Caribe. Por esta razón, todas las estrategias de lucha contra la pobreza se plantean en el marco de un discurso de respeto por la identidad étnica y la idiosincrasia cultural. A su vez, y luego de analizar las tendencias sociales y económicas del inicio de este nuevo milenio para América Latina y el Caribe, resulta difícil imaginar futuros escenarios de sobrevivencia próspera, equitativa, autosostenible, con sustentabilidad ambiental y a la vez respetuosa de la identidad y la cultura de los pueblos indígenas. Por eso, es necesario y imperioso visualizar acciones sociales de carácter complementario a las tendencias del modelo económico vigente. Pese a las claras tendencias globales en materia de homogeneización cultural, permanentemente surgen en cada contexto nacional latinoamericano intentos de superar el desafío. Muchos de estos intentos se ofrecen en el contexto de los pueblos indígenas. Si se adoptan las nuevas tecnologías productivas, se lo hace junto a la revalorización de los idiosincrásicas.
Se reproducen procesos autónomos de organización comunitaria. Se desarrollan nuevos estadios de conciencia étnica que superan los viejos mecanismos ocultos de resistencia autodestructiva. Y todo ello muchas veces redunda en mejores réditos económicos. Gracias. Bien, chicos, ya culminaron, ¿verdad? Sí, profesor. Profesor. Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. Dejamos de compartir y le permitimos al siguiente grupo que haga su presentación, por favor. Adelante. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar nuestra infografía de la discriminación étnica y cultural por Isabel Hernández. Primero vamos a comenzar con lo que es el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Es el fenómeno social ancestral activador de conductas xenofóbicas, prejuiciosas y descalificadoras del extranjero, de lo ajeno, de lo diferente. También tenemos lo que son las contradicciones entre la sociedad legal y la sociedad real, que son propias de la constitución de los estados modernos, ya que en la medida que subsista la marginación socioeconómica y política de amplios sectores étnicamente discriminados de la región, los cuales son los indígenas, los afrolatinos y los afrocaribeños, la legislación vigente en materia de integración igualitaria no será más que uno de los tantos elementos emergentes de estas contradicciones, por lo que la igualdad de derecho frente a la desigualdad de facto fortalece la discriminación velada en el seno de la sociedad y por otro suele inhibir y demovilizar a los grupos directamente afectados. Por ello es que a comienzo del siglo XIX se dieron lo que son las diversas disposiciones legales, los cuales transformaron en ciudadanos con igualdad de derecho a los indígenas de nuestra América. También lo que son las legislaciones de corte liberal, que en la mayoría de casos negaron el acceso a los regímenes colectivos de propiedad de la tierra, despojando así a los indígenas de su tradicional organización productiva y ligándolos al latifundio, en condiciones de semiservidumbre. Por lo que es la exclusión económica de los indígenas, afrolatinos, afrocaribeños y de otras colectividades descalificadas, se basa en discriminaciones generales o comunes a las que sufren todos los estratos empobrecidos del campo y la ciudad. Pero al momento de, por pertenecer a una etnia y a una cultura diferente, por responder a una historia distinta, se los perjudica con otro tipo de marginación, lo que es la intolerancia y discriminaciones específicas basadas exclusivamente en su distinción racial, étnica o cultural. Ya que en la difusión social permanente de un imaginario descalificador del diferente impregna a todos los sectores de las sociedades nacionales, ya que actualmente los indígenas no solo son discriminados por los sectores más beneficiados de la sociedad, sino también por los miembros no indígenas de su propio sector social marginado. Entonces, la construcción de una ciudadanía moderna está atravesada por las tensiones entre el fortalecimiento de las identidades étnicas minoritarias y la homogeneidad cultural que nos ofrecen los paradigmas de modernidad y globalización en boga. No hay nada más injusto que ofrecer un tratamiento igualitario a aquellos que registran necesidades diferentes. Ahora le doy paso a mi compañera. Con respecto al apartado de desmovilización autodestructiva, la autora nos plantea que cuando un individuo es discriminado, adopta ciertos comportamientos, como por ejemplo el asimilacionista. Aquí nos dice que cuando existe una descalificación permanente, el discriminado termina reconociéndose
y autoidentificándose como tal. Va a desvalorizar sus pautas culturales y va a aceptar las justificaciones externas de descalificación de su propia etnia. En consecuencia, los grupos étnicamente discriminados van a adoptar una máscara cultural. ¿En qué consiste? En primer lugar, van a internalizar, a sobrevalorar y a imitar las pautas culturales del opositor étnico o racial. Así también van a procurar acceder a posiciones de clase más ventajosa entre el grupo. Y finalmente van a negar su pertenencia a un grupo étnico diferente. Es por ello que el discriminado va a consolidar una identidad con muchas incongruencias entre lo perdido, lo conservado y lo adquirido. Es así que la hegemonía cultural va a denunciar y va a rechazar esta identidad, generando a su vez una reacción dañina en el discriminado contra sí mismo y contra su propio pueblo. También nos habla de la resistencia y la orientación de la conciencia étnica. Nos dice que la resistencia es el comportamiento del discriminador, el cual se opone en una reacción opuesta dentro del grupo socialmente degradado. Nos dice que la permanencia de las descalificaciones de su origen y su cultura hacen que el discriminado entre en conflicto y se visualicen como enemigos a todos los miembros y arriba un estadio de resistencia étnica. También nos dice que todo conflicto interétnico genera un proceso de descalificaciones mutuas y de simétrico antagonismo. Y en la orientación de la conciencia étnica nos plantea que los estadios de conciencia étnica asimilistas y descalificadora de la propia etnia, así como la resistencia, la étnica reflexiva e restrictiva, han contribuido históricamente a la pertinencia del fenómeno, tanto discriminatorio del racismo y la intolerancia. También en la orientación nos dice que la forma de reorientar la conciencia de pertenencia a un grupo socialmente descalificado es encontrar alternativas de crecimiento y desarrollo, en la medida que las sociedades latinoamericanas parlamentanas lo acepten. El tercer milenio y los pueblos indígenas de nuestra región. Bueno, aquí en este punto se evidencia una discriminación cultural de 100% frente a los pueblos indígenas, así como también un etnocentrismo. El primer punto sería que la extrema pobreza en los pueblos indígenas se ven afectadas por un ajuste económico y también por una reestructuración tecnológica, política y sociocultural, ya que se le va aislando de cualquier decisión que pueda tomar el Estado peruano. Y ahí donde se puede presenciar, ¿no?, el etnocentrismo, porque la aparta y no la hace partícipe de aquellas decisiones. Y es donde se va a dar priorización a los grupos y exclusión al pueblo indígena. El segundo punto es que el desarrollo desigual reduce las oportunidades de empleo que puede presentarse a estos grupos indígenas. También se da un aumento de la xenofobia, del deterioro ambiental y cultural de los grupos indígenas, también de los afrolatinos o migrantes, que mayormente son pobres porque no tienen mucho apoyo del Estado. Tercer punto sería que el neoliberalismo y la globalización van difundiendo una ideología en la que se va propiciando una homogeneización que intenta socavar la identidad pluricultural de los pueblos indígenas o de un continente que alberga a más de 400 pueblos indígenas. Cuarto punto sería que el daño del medio ambiente es muy importante para estos pueblos indígenas, ya que no solamente concierne a su desarrollo económico, sino también a su organización productiva, su sistema alimenticio y también, así también como su autocuidado de su salud. Otro punto sería que acá podemos recalcar que la mayoría de los pueblos indígenas del territorio y sus recursos naturales
ellos vienen a ser bienes de uso, un espacio para su vida del pueblo. Es más bien un espacio para la vida que un bien de cambio como lo consideran otros pueblos o otras culturas. También se dice que la tierra viene a ser un símbolo sostén de la identidad, de pertenencia étnica y de arraigo para estos pueblos indígenas. Y finalmente consideran que sobrevivir como pueblo implica desarrollo económico autogestionado y pleno ejercicio de la propia identidad y de una autonomía cultural. Le paso a mi siguiente compañera. En el punto de estrategia regional integral de disminución de prejuicio étnico y la discriminación cultural, los formadores de la opinión pública, el sistema político y amplios sectores de la sociedad civil continúan expresando sus preocupaciones por la necesidad de combatir lo que son las consecuencias negativas de la discriminación cultural y el prejuicio étnico en la América Latina y el Caribe. Por esta razón, todas las estrategias de lucha contra la pobreza se plantean en el marco de un discurso de respeto por la identidad étnica y la idiosincrasia. En lo que es de la implementación de una estrategia integral para la disminución de la discriminación cultural y el prejuicio étnica en América Latina y en el Caribe, se da lo que es el respeto de la organización comunitaria y las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, la articulación de las acciones públicas de educación, derechos civiles y humanos, protección del medio ambiente y salud integral, y la habilitación de instancias de coordinación local de carácter no gubernamental y de la sociedad civil. Y en lo que es de una estrategia regional e integral, debería inscribirse en un diseño de políticas públicas que se defina como un proceso de largo plazo y que contemple las etapas a transmitir. Le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, en este tema nos presenta 4 características. La primera de ellas viene a ser lo que es revitalización de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. Es decir, es el proceso en el cual las sociedades nacionales y sus políticas públicas pueden contribuir para el desarrollo de las organizaciones étnicas. También otra característica viene a ser lo que sería una toma de decisiones de política comunicacional destinada a la disminución del perjuicio étnico y a la discriminación cultural de gran impacto en los medios de comunicación masivos, los cuales son pues fenómenos provocados por conductas cotidianas de intolerancia que se expresan en los medios de comunicación porque los formadores de opinión recrean, ¿no?, diferentes prototipos antiguos de interpretación de las relaciones interculturales y su acontecer rutinario. Como tercera característica, nos dice que es el destierro de los mecanismos de defensa irreflexivos e irrestrictos hacia los valores y conductas de los pueblos históricamente discriminados. Esto es debido a que las comunidades indígenas pues practican costumbres, creencias y ciertas normas de vida que impactan, ¿no?, en su accionar cotidiano y que estas no necesariamente benefician su sobrevivencia, ni deben ser admitidas o reivindicadas por el solo hecho de ser propias de los pueblos indígenas, ¿no? Y como cuarta característica, nos menciona la autoafirmación de la personalidad étnica y cultural diferenciada de los pueblos indígenas en un contexto económico de autogestión y en un escenario cultural de autonomía. En este caso, la sociedad civil no indígena también es víctima, ¿no?, del ejercicio histórico de la discriminación, ya que se priva a sí misma de una convivencia enriquecedora entre una y otra sociedad. En el fondo, ha limitado y sigue limitando la definitiva construcción de nuestra distintiva identidad. Gracias. Bien, bien, excelente.
Muy bien, chicas, muy bien. Dejamos de compartir. Dejamos de compartir y pasamos al grupo número 5, ¿verdad? Sí, profesor, ahorita compartimos pantalla. Ya. Adelante, por favor. Muy bien. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la infografía sobre discriminación y marginación cultural. Iniciamos con que el etnocentrismo es un fenómeno social, ancestral y activador de conductas xenofóbicas, prejuiciosas y descalificadoras del otro, que podría ser un extranjero, ajeno o una persona que vive en el mismo país pero en otra localidad. Después tenemos a la definición cultural, que se define como cuando una parte de la sociedad considera que ciertas tradiciones, creencias, costumbres y hábitos son inferiores a otras. Em, Esto se debe mayormente a las condiciones económicas e incluso también a la situación social del país y las diferencias de influencia social. Ahí existen algunos tipos que encontramos las discriminaciones religiosas, por costumbres, por orientaciones sexuales, también por lugar de procedencia y origen, y también hay personas que discriminan desde lo psicológico, generando que se pierda una pérdida de su propia cultura. Hay formas de prevenirlo, ya que si bien es cierto, se sabe que todo comienza desde casa, con los más pequeños y la educación, ellos deberían conocer y aceptar que existen personas de diferentes culturas y con diferentes maneras de vivir, por lo cual todos merecen el mismo respeto. Ahora va a seguir mi compañera.
Bien, bien, estimados jóvenes. Muchas gracias por vuestra presentación. Bien, aquí nos quedamos. La lista lo he tomado en función a las exposiciones, ¿bien? En virtud a las exposiciones. Voy a compartir en este momento el aula virtual rápidamente y estamos culminando con ello. El producto de la semana consiste en elaborar una infografía. No, me estoy equivocando. En elaborar una infografía en la cual tienen que, pues, elaborar un mapa conceptual y precisar cada definición con su correspondiente ejemplo de las categorías del patrimonio cultural que hemos visto: patrimonio cultural material e inmaterial, ¿no? Mueble, inmueble, ¿no? Arqueológico e histórico. Entonces, vamos a elaborar un mapa conceptual y precisar su definición con sus correspondientes ejemplos. Bien, esa es una tarea para todo el grupo, y el foro temático de la semana que tienen para hacerlo hasta el día de mañana, sábado, ¿no? Dicho sea de paso, ya han contestado varios, me parece perfecto, ¿no? ¿Por qué es importante el patrimonio cultural en el desarrollo de una nación? Hemos visto eso de la importancia que es, pues, mirar, ¿no? Hacia los recursos culturales con la finalidad, pues, de generar desarrollo. No solo hay que mirar, pues, los recursos no renovables, como es los recursos minerales, la minería, el petróleo, el gas, que son recursos no renovables, ¿no? Y que hoy los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central apuntan a esto, ¿no? París, ¿no? Francia, Inglaterra, Grecia, aquí, el Cusco, pues, parte de su ingreso per cápita es debido justamente al turismo. Y el turismo se mueve a partir justamente de todos estos recursos culturales que tenemos, ¿no? Como un gran capital cultural y que nos permite, pues, generar desarrollo. Entonces, veámoslo desde esa perspectiva, desde esa óptica. Bien, chicos, aquí, chicos y chicas, nos quedamos aquí. Cualquier duda, cualquier inquietud, siempre, pues, estamos a disposición. Bien, entonces, un fuerte abrazo y que tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Se me cuidan mucho, por favor. Buen fin de semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.